días, estimados participantes. Quienes habla el doctor Carlos Alí Jaime Castellanos. En este momento estamos en la presencialidad síncrona del derecho penal militar. Es una materia interesante desde el punto de vista de la justicia militar, porque de alguna manera estamos involucrados todos los que son parte de la Fuerza Armada Nacional. Eh, este, este programa contempla 5 unidades. Entre esas unidades está el fuero militar como unidad primera. Tenemos el derecho penal militar como unidad segunda, la justicia penal militar como unidad tercera, el ilícito penal militar como unidad cuarta y por último, pero no menos importante, la Fuerza Armada Nacional. Si bien es cierto, esa es la unidad quinta. Esto es interesante porque en el mundo militar, que es una unidad especialísima, tiene sus propias normas, tiene su propio fuero, tiene sus jurisdicciones muy específicas, muy especializadas, y por lo tanto, entendiendo desde el punto de vista constitucional que la Fuerza Armada es un bloque adscrito al Ministerio de Poder Popular de la Defensa y que efectivamente el mundo militar jurídicamente, jurisprudencialmente y entre todos los parámetros, lineamientos, están sujetos los militares a el ordenamiento jurisdiccional penal militar. Si bien es cierto, la Fuerza Armada tiene su propio estamento, no es menos cierto de que ese estamento tiene una serie de normativas que controlan lo que es la obediencia y la disciplina y el respeto tanto del militar con el militar como del militar para el civil. Son dos ámbitos totalmente opuestos, pero que desde el punto de vista constitucional todos tenemos una corresponsabilidad y unas obligaciones a cumplir, pero no escapa el mundo militar a la adscripción constitucional de la Carta Magna de 1999. Tenemos entonces que estas unidades van a ser trabajadas desde el punto de vista síncrono en 3 espacios. Vamos a trabajar desde el punto de vista de la actividad del foro y posteriormente se hará llegar el plan de evaluación de las actividades que se van a realizar, siempre buscando la excelencia educativa en este mundo del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, y que por supuesto mm, esta cátedra es de gran interés para aquellos que están en la escolaridad y que buscan concepciones epistemológicas, cognitivas, cognoscentes, axiológicas, ontológicas sobre el aparato militar como tal. El fuero militar tiene una serie de aspectos que hacen juego dentro del ordenamiento jurídico y que efectivamente el fuero militar está para todos aquellos integrantes de la Fuerza Armada Nacional, donde, por supuesto, eh,
el fuero militar es acogido por una serie de normas y por supuesto que la primera normativa, o mejor dicho, la normativa macro es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todo el ordenamiento jurídico que contempla la parte del fuero militar. Estaba antes la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, hoy es la Ley Constitucional de la Fuerza Armada, que establece una serie de lineamientos y aplicable precisamente a los que integran la Fuerza Armada, los uniformados de los 5 componentes que establece dicha ley constitucional, como lo son las Fuerzas Armadas adscritas al Ejército Bolivariano, la Fuerza Armada adscrita a la Armada Nacional, la Fuerza Armada adscrita a la Fuerza Aérea, que es la aviación militar, la Fuerza Armada adscrita al Comando de la Guardia Nacional como cuarto componente que de acuerdo a la ley constitucional es un componente de apoyo, de mantenimiento de orden interno, eso lo iremos a hablar más adelante, porque los tres componentes o eh, los tres elementos fundamentales de, de seguridad y defensa dentro del movimiento de la guerra está precisamente el ejército, la armada y la aviación, que irán siempre a la vanguardia y por supuesto que en la retaguardia del bloque de guerra está precisamente la Guardia Nacional como un componente de apoyo, de mantenimiento del orden interno en procesos de guerra y de paz. Entonces, en tiempo de paz, la Fuerza Armada del componente Guardia Nacional es un componente que de acuerdo a la Constitución le dan funciones, y eso lo vamos a ver en la ley constitucional, funciones de mantenimiento del orden interno, a fin que como órgano de investigación penal y una serie de funciones que están previstas en la normativa. Ahora bien, dentro de esa normativa que establece el fuero militar, también se encuentra el Código Orgánico Militar y por supuesto que las demás leyes que rigen el mundo jurídico militar, donde está plasmado el derecho disciplinario militar. Y por supuesto que cuando hablamos del derecho disciplinario militar, entran a jugar papel importante las leyes que contemplan los delitos, las faltas militares, la ley disciplinaria, anteriormente se llamaba el Reglamento Disciplinario número 6 y que fue derogado. Y que por supuesto cuando hablamos o tocamos el tema de la institución del derecho militar, ahí juega papel importante los elementos jurisprudenciales del mundo militar, como son los tribunales militares, las defensorías militares y las fiscalías militares. Estas fiscalías adscritas, por supuesto, a la Fiscalía General Militar, con sede en Caracas, igual que las defensorías militares, la Defensoría General Militar, que está en Caracas también, y la Corte Marcial, donde están los tribunales y que todo a nivel nacional están distribuidos por regiones. Sería de interés tomar en consideración que el orden jurídico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un orden que establece su macro
a raíz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que precisamente es allí donde juega papel importante los tribunales militares. Más adelante, dentro de la contextualidad de lo que tiene que ver el derecho penal militar, iremos a tocar los temas de las normativas. En la jurisdicción penal militar buscamos también describir todas las jurisdicciones a nivel nacional, a nivel de las regiones, cómo está contemplado, cómo se distribuyen los tribunales militares, la fiscalía militar y la defensoría militar. Y en el tema de la unidad 4 tocaremos el ilícito penal militar, cuándo se comete, cómo se comete y cuáles son todos los elementos de convicción que conjugan todo lo que tiene que ver con el ilícito militar o del ilícito penal militar y cómo es el proceso mediante el cual se trabaja en el proceso penal militar. La última carta, que es la unidad 5 que tiene que ver con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acá pues tocamos el tema de lo que es la ley constitucional de la Fuerza Armada. Anteriormente era la ley orgánica de la Fuerza Armada, pero ya a partir recientemente pues fue derogada la LOFAN y se le dio cabida a la ley constitucional de la Fuerza Armada, donde contempla una serie de parámetros que lo vamos a discutir. Allí, por supuesto, que tenemos los 5 componentes. Tenemos al Ejército Bolivariano, a la Armada Bolivariana, a la Aviación Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana. Estos 5 componentes tienen sus normativas, se rigen por la ley constitucional, primeramente amparado por la Constitución de la República Bolivariana, la ley constitucional de la Fuerza Armada, y así sucesivamente tenemos el Código Orgánico de Justicia Militar. Y por supuesto que iremos discriminando cada uno de estos elementos que conjugan y forman precisamente todo lo que tiene que ver con la justicia militar, la justicia penal militar. Es interesante comentar que esta jurisdicción penal militar es especialísima, es una jurisdicción a la cual se sujeta precisamente al TSJ y que desde allí se desprende toda la funcionabilidad que corresponde a los códigos que se manejan en esa jurisdicción penal militar y por supuesto que siempre van a estar pendientes, son sujetos a esta jurisdicción todos aquellos que la integran. Eh, Quería comentarles que para efectos del desarrollo de cada uno de estos temas, se está plasmado pues en la plataforma de el IESIT, cada una de las actividades que se realizan en el contexto y es interesante que para los próximos encuentros síncronos estén presentes porque la evaluación de la presencialidad síncrona es importantísima porque de allí se irán a derivar todo el contexto de los que participan para que en términos de generales del aprendizaje podamos todos interactuar y que podamos ser parte pues de este contenido que está previsto en lo que tiene que ver con el fuero militar, con el derecho penal militar, con la justicia penal militar, con el ilícito penal militar y la Fuerza Armada Nacional. Los 5 poderes que contempla el Poder Público Nacional está el Poder Ejecutivo y que de allí pues se desprende el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, pero que sin embargo en forma vinculante está el Poder Judicial, donde el TSJ forma parte también de la jurisdicción penal militar, porque desde allí se desprenden todo
los que corresponde a la corte marcial o todo lo que tiene que ver con los tribunales penales militares, todo lo que tiene que ver con la fiscalía militares a nivel nacional y la defensoría militar, que esto contemplan toda esta jurisdicción. Para cerrar, quiero expresarles que el fuero militar es un mundo en el cual contempla todo el ejercicio que se genera con la parte de los ciudadanos uniformados y adscritos al Poder Popular de la Fuerza, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, donde están todas las Fuerzas Armadas, llámese Ejército, Aviación, Armada, Aviación, Guardia Nacional y Milicia. Este quinto componente le da cabida y fortaleza a todo el mundo cívico-militar que se realiza a nivel nacional por corresponsabilidad de la defensa integral. Es interesante manifestar pues que la defensa integral es hoy un elemento en la cual la corresponsabilidad constitucional parte para los civiles y los militares, pero que desde el punto de vista penal militar es jurisdicción netamente militar. De hecho, los civiles que cometen delitos militares son juzgados por tribunales civiles y todos aquellos militares que cometen delitos militares son juzgados por los tribunales militares. Que en el ejercicio y en vinculación del Código Orgánico de Justicia Militar también se encuentra el Código Orgánico Procesal Penal, que hay acciones, hay procesos vinculantes desde el punto de vista del ordenamiento, de tal manera de que se conjugan allí una serie de actividades que son parte pues de la vida del militar, del uniformado y que está adscrito al orden jurídico. Y el fuero militar no solamente es eh, los espacios, juega papel importante todos los elementos axiológicos, epistemológicos, todo lo que tiene que ver con la parte de lo ontológico, de la realidad del mundo militar. Hoy día, cuál es el comportamiento de los militares dentro y fuera de las instalaciones militares. Hoy día encontramos militares que son parte del Ejecutivo en algunos cargos de importancia y de gran interés, de confianza, y que aun cuando ejerzan actividades civiles, pero que al momento de cometer un delito o una falta militar, es juzgado por la justicia militar. Tenemos pendiente que el derecho disciplinario militar, como lo decía en momentos anteriores, la, la disciplina militar se manejan a través de la comisión de los delitos y de la comisión de faltas. Por supuesto que el ordenamiento normativo que rige el derecho disciplinario es un ordenamiento bastante fuerte, estricto, de fiel cumplimiento y que por eso, de alguna manera, la disciplina es uno de los pilares fundamentales del estamento militar, igual que la obediencia. La obediencia es uno de los elementos fundamentales, un pilar esencial dentro del mundo militar, lo que es la disciplina, la obediencia, lo que es el respeto a la autoridad. Y por supuesto que de allí se desprenden esa gran cantidad de elementos que conforman el derecho disciplinario militar. Y que desde el punto de vista de las instituciones del derecho militar, obviamente que manejándolo desde el punto de vista de los derechos y deberes que contemplan cada uno de los que integran, los miembros que integran la Fuerza Armada, tiene sus propias actividades, sus propias responsabilidades, su propio campo de acción, sus objetos de cumplimiento a la actividad militar,
que por supuesto esas instituciones son veladas por el derecho militar, que de alguna manera son vinculantes con todo lo que tiene que ver al fuero militar, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico y con lo que es la disciplina de respeto de la subordinación a los fines de poder llevar a cabo toda esta actividad del fuero militar que de alguna manera es interesante asumirlos en los campos de entrenamiento académicos, en los campos de desarrollo de actividades civiles o cívico-militares, en el campo de las obligaciones que militares cumplen en instituciones civiles, el cumplimiento del deber del militar dentro de sus propias instalaciones militares y que todo militar que cometa delito militar tiene que ser juzgado por la jurisdicción penal militar. Bueno, será hasta un nuevo encuentro. Me gustaría que participen pues en este grupo para que podamos interactuar con todo lo que tiene que ver con esta parte del derecho penal militar. Aquí pues tocamos hoy el fuero militar, entendiendo que los próximos encuentros síncronos tenemos el derecho penal militar, como propiamente dicho, así como la jurisdicción penal militar, que también es parte de este juego del aprendizaje y de lo que tiene que ver con el contexto de la cátedra del derecho penal militar. Hasta un nuevo encuentro.